Bienvenidos a Barra de Opinión. En esta ocasión es un gusto tener en esta mesa de trabajo a Javier Hernández. Javier Hernández es representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Defensa de Derechos Humanos en México. Javier, bienvenido, un gusto. Un placer, Carlos. Gracias por invitarme. El tema es amplio. En México recientemente se ha aprobado una reforma constitucional en materia de derechos humanos que obliga al Estado mexicano a respetar, a circunscribirse y a promover tratados internacionales que todavía hasta la fecha han sido materia de litigio, ¿no? En algunas cortes cuando se dice si es jurisdicción o no obligada para México. Esta reforma desde Naciones Unidas, desde tu representación del Alto Comisionado en el país, ¿cómo la observas, Javier Hernández? Pues con mucho entusiasmo y en realidad con una gran satisfacción. Es una reforma que fue uno de los temas de diálogo y recomendación desde prácticamente la apertura de esta oficina en el año 2002 y que tuvo dos intentos anteriores de aprobación que no fructificaron. Con este tercer intento y con la, yo creo, bienvenida y pronta ratificación por parte de los congresos de los estados y ya la promulgación hecha por el Poder Ejecutivo, entramos a una nueva era. Pero yo creo que hay que, por lo menos, decir dos cosas en honor del estricto sentido jurídico de los tratados internacionales. Primero, México no es que con esta reforma ratifica tratados internacionales. Uh-huh. Los tratados internacionales están ratificados por México desde hace al menos 35 años. México es miembro de, al ratificar cada tratado, de el órgano de monitoreo y seguimiento que cada tratado crea por su propia entrada en vigor. Uh-huh. Y entonces, bajo cada tratado hay un régimen y un calendario de reporte y presentación mandatoria de avance de la implementación del tratado por cada país que lo firma. Esto es un ejercicio soberano, es decir, nadie pone contra la pared a México para que ratifique un tratado. En ese sentido, México ha ratificado unas buenas 4 docenas de tratados de derechos humanos que estaban en pleno vigor en México. El tema es cuál era el rango en el cual los contenidos de esos tratados tenían o no en lo que, para los abogados, lamentablemente hay que decir siempre esta alusión, es la pirámide de las normas, ¿no? Si en la punta de la pirámide, rigiendo todo el marco jurídico, está la Constitución, uh-huh. Los tratados en México estaban debajo de la Constitución y encima de las leyes federales. Con la reforma, los tratados están en la misma punta de la Constitución porque los tratados en sí mismos pasan a ser contenido constitucional. Comparten esa cúspide en términos de jurídico, ¿no? Muy bien, de jerarquía. De jerarquía jurídica constitucional. Ahora, Javier Hernández, otro gran tema en la circunstancia que está viviendo México. Defender, proteger a los defensores de derechos humanos, que abre todo un debate que hemos estado platicando, ¿no? De repente es si los periodistas necesitamos tener una fiscalía especial, una protección singular por parte del Estado mexicano, y en este momento defensores de derechos humanos quedan casos muy recientes, muy lamentables sobre la mesa, como en Chihuahua de Marisela Escobedo y otros más que se pueden sumar a esta lista. Decías tú, y te robo la frase, ¿quiénes en México en este momento tienen la vida prestada? Pues es cierto que hay una vulnerabilidad mayor para ciertos grupos en México en sus circunstancias actuales. Los periodistas son un caso, hemos visto entre hoy y la semana pasada atentados directos contra periodistas en Veracruz, lo conversábamos, contra periodistas en Guerrero. Hemos visto casos en los que defensores de derechos humanos, miembros de organizaciones sociales, han sido amenazados, han tenido que cambiar de domicilio, algunos han tenido inclusive que dejar de presentar con la vehemencia y consistencia los temas por los cuales se han caracterizado. Pero hay otros grupos vulnerables que son menos visibles. Obviamente la infancia, la tercera edad, los liderazgos indígenas, sobre todo cuando hay conflictos por obras de desarrollo en territorios que son parte del ancestro cultural y religioso de estas comunidades, personal médico, que en algunas ciudades del norte del país ven como el avance y yo diría descontrolado
modus operandi del crimen organizado no respeta las puertas de los hospitales. Hay comandos que entran a rematar médicos y los obligan a atender a alguien fuera de también instalaciones, los levantan, luego los entregan, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Entonces, digamos, la vulnerabilidad de ciertos grupos, que empieza primero como desconectada y como pululando, tiene que ser enfrentada no solo desde pues el aparato judicial, en tanto fiscalías especializadas, es decir, protocolos específicos que toman en cuenta los trabajos y vulnerabilidades, nivel de riesgo de cada grupo en lo que hace, sino que tiene que ser tomado también en un sentido preventivo. Es decir, el fiscal solo tiene los casos que en la denuncia le son puestos en mesa. Claro. Pero eso supone que creemos que el 100% de los casos son denunciados para tener un curso judicial, y eso no es verdad. Claro. Mucha gente simplemente no denuncia por miedo, lo cual no significa que su caso no se conozca. Muchas de las fuentes periodísticas no son casos judicializados. Muchos de los trabajos, grupos, sectores con los que trabajan los organizadores sociales, los activistas, la sociedad civil, los defensores de derechos humanos latos, no llevan casos judiciales. ¿Qué es lo que nos preocupa en este caso? Es que, por un lado, tenemos un paso tan importante, significativo y ciertamente real, con contenido, como es la reforma constitucional y la ampliación del marco de derechos y su nuevo rango, lo cual invita a la ciudadanía entonces a tomar esos derechos, conocerlos, apropiarlos, defenderlos. Entonces, una invitación a movilizarse, y por el otro lado, una movilización que va a encontrar estas vulnerabilidades, estos riesgos. Yo lo que creo es que esa invitación a que todos seamos defensores de derechos humanos, porque la Constitución así lo plantea, tiene que ir de la mano con un sistema de reacción rápida, de alerta temprana, de monitoreo antes de que las cosas pasen y antes de que tengan que llegar a las manos de un fiscal. Y es allí donde estamos en un diálogo con el gobierno para que, con ocasión de que la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos es demostrable, con ocasión de que la vulnerabilidad de los periodistas también es demostrable y cuantificable, podamos tener un sistema de monitoreo y de alerta temprana genérico que pueda rápidamente establecer protocolos especializados según los grupos cuya vulnerabilidad se nos hace más evidente, a veces porque han sido vulnerables años, décadas, algunos centurias, sí, ¿no? Pero que no han podido ser incorporados a la protección debida del Estado, ¿no? Javier Hernández, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, te aprecio mucho tu tiempo, este análisis, esta perspectiva que nos obliga a darle una repensada a esto de quiénes son los defensores de derechos humanos, si son marcianos, si son una casta muy específica, y a abordar esa defensa todos en un frente común, Estado, sociedad y gobierno. Muchísimas gracias, Carlos, y la respuesta es: todos somos defensores de derechos humanos. Gracias, Javier. Hasta pronto. Hasta la próxima.